Estaba sentado en el asiento 2A, tomando una copa de champaña bien fría, a casi 11.000 metros de altura sobre el Océano Índico, cuando mi celular se iluminó. Era la llamada perdida número 67 de mi mamá. Su nombre, Rowena, brilló en la pantalla e iluminó la cabina silenciosa de primera clase. Mientras tanto, en algún lugar de Boston, en plena mañana de Navidad, ella estaba perdiendo el control. Me dejaba mensaje tras mensaje, furiosa porque yo no estaba en mi departamento listo para cuidar, gratis, a 7 niños que pensaba dejarme sin siquiera preguntarme. ¿Alguna vez te han llevado tan al límite que, de repente, ya no sientes enojo, solo una calma fría? Si alguna vez has querido hacer tu maleta, alejarte de una familia tóxica y ver cómo todas sus mentiras empiezan a caerse por sí solas, acompáñame, porque esta historia muestra exactamente cómo todo terminó derrumbándose. Y todo comenzó con un solo boleto de avión. Pero primero, volvamos 6 semanas atrás. Era un martes por la noche, a principios de noviembre. Acababa de cerrar mi laptop después de trabajar 14 horas seguidas. Tengo 33 años y trabajo como analista senior de riesgos financieros en Boston. Mi responsabilidad es supervisar inversiones de cientos de millones de dólares. Mi trabajo consiste en detectar problemas antes de que exploten. Lo curioso es que pude ver venir los riesgos de grandes empresas, pero no el desastre que estaba creciendo dentro de mi propia familia. Estaba agotado. De ese cansancio que se siente hasta en los huesos. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi mamá. Respiré hondo, me preparé para otra conversación complicada y contesté. Ni siquiera me saludó. Entró directo al tema. Según ella, mi hermana Cresa necesitaba descansar. Cresa siempre ha sido la favorita de la familia. Tiene 35 años, trabaja como maestra de primaria, está casada con un arquitecto llamado Thaddeus y tiene 4 hijos. Además, Thaddeus tiene 3 hijos de un matrimonio anterior. En total, son 7 niños. El plan de mi mamá ya estaba completamente decidido. Ella decía que Cresa y su esposo merecían unas vacaciones románticas durante Navidad en un exclusivo hotel de invierno. ¿Y los 7 niños? Se quedarían 4 días completos en mi departamento. Así, sin preguntarme. Me quedé en silencio unos segundos. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que no era posible. Tenía que entregar un informe muy importante para uno de los clientes más grandes de la empresa y llevaba semanas trabajando alrededor de 70 horas. Lo único que quería durante las fiestas era dormir y recuperar fuerzas. En cuanto escuchó mi respuesta, su tono cambió por completo. La amabilidad desapareció. Su voz se volvió fría y llena de enojo. Me dijo que estaba exagerando. Que mi trabajo era solo estar sentado frente a una computadora, mientras que Cresa sí tenía una familia de verdad. Y entonces dijo la frase que cambió todo. No eres nadie, Lana. Lo dijo con una calma que dolía más que un grito. No tienes esposo. No tienes hijos. No tienes una vida de verdad. Así que no tienes ninguna excusa para decirle que no a esta familia. Hizo una breve pausa. Y remató. El 23 vas a cuidar a esos niños, o para mí será como si estuvieras muerta. Después colgó. Esas 3 palabras se quedaron resonando en el silencio de mi departamento mucho después de que colgó. Durante 33 años fui la hija invisible. La que siempre cumplía. La que llegaba antes que todos, se iba al final, pagaba sus cuentas sin pedir ayuda y nunca causaba problemas. Y como nunca pedía nada, terminaron creyendo que yo no valía nada. Para ellos, todo lo que había logrado con esfuerzo, mi carrera, mi independencia y todo lo que había construido por mi cuenta, no tenía importancia. No encajaba en la historia que ellos querían contar. Caminé hasta la cocina y me serví una copa enorme de vino. No lloré. Las lágrimas se me habían acabado hacía muchos años. Lo único que quedaba era un enojo frío y silencioso. Ellos querían seguir usándome. Me trataban como si estuviera disponible las 24 horas para resolverles la vida. Volví a abrir mi laptop. Pero esta vez no entré a mis archivos del trabajo. Abrí una página de viajes. Escribí, Maldivas. Busqué el lugar más lejano,
más cálido y más difícil de alcanzar que encontré. Después de unos minutos apareció justo lo que buscaba. Un boleto en primera clase y una villa sobre el mar para pasar 10 días. El total era de $24,500. Era muchísimo dinero. Años de trabajo, ahorro e inversiones estaban detrás de esa cantidad. Me quedé viendo el precio unos segundos. Y entonces volvió a sonar en mi cabeza la voz de mi mamá. No eres nadie. Sin pensarlo más, hice clic en comprar. El correo de confirmación llegó casi al instante. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que por fin había tomado una decisión. Ellos querían que fuera una pieza más en sus planes de Navidad. Yo decidí desaparecer por completo. Lo que todavía no sabía era que escapar de cuidar a esos niños apenas era el comienzo. Aún no imaginaba hasta dónde llegaban las mentiras y las traiciones dentro de mi propia familia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que pasó después fue mucho peor. Para entender por qué compré ese boleto, primero tienes que conocer la familia en la que crecí. Mi mamá, Rowena, era admirada por todos en su iglesia. Siempre participaba en eventos de beneficencia. Preparaba postres para las reuniones. En las fotos familiares siempre aparecía sonriendo, como si todo fuera perfecto. Pero puertas adentro era una persona completamente diferente. Sabía manipular a los demás como nadie. Vivía comparándose con otros y no soportaba que alguien destacara más que ella. Mi independencia le molestaba porque le recordaba todo lo que nunca logró hacer por sí misma. Durante años dependió económicamente primero de mi papá, y después de cualquiera que pudiera hacer sentir culpable para que la ayudara. Mi hermana mayor, Cresa, aprendió muy bien ese mismo comportamiento. Ella era la favorita. La que nunca hacía nada mal. La que siempre encontraba a alguien dispuesto a resolverle los problemas. Déjame darte un ejemplo. Cuando terminé mi maestría, después de pagar cada semestre con el dinero que ganaba trabajando en 2 empleos al mismo tiempo, llegó el día de la graduación. Nadie de mi familia asistió. ¿La razón? Ese mismo día Cresa tenía náuseas por su segundo embarazo. Mi mamá declaró que aquello era una emergencia familiar y decidió que todos debían quedarse acompañándola en su casa. Así que recibí mi diploma completamente sola. Me tomé una foto con mi toga y mi birrete. Después compré una rebanada de pizza, comí en silencio. Y al día siguiente regresé a trabajar como si nada hubiera pasado. Después estaba mi abuela, Odelia. Ella fue la única persona de toda mi familia que me quiso sin condiciones. Nunca me hizo sentir menos ni me comparó con nadie. Cuando empezó a sufrir demencia, mi mamá aseguró que no tenía dinero para ayudarla. Lloraba frente a todos. Decía que era una situación muy triste y repetía que no había otra opción más que llevarla a un asilo público que estaba en muy malas condiciones. Yo no podía permitirlo. Así que tomé la responsabilidad. Durante 3 años pagué de mi propio bolsillo un hogar especializado y una cuidadora para que mi abuela recibiera la atención que merecía. Eran $4,000 al mes. Ese gasto consumió gran parte de los ahorros que había reunido durante años. Además, todos los fines de semana manejaba 2 horas para sentarme junto a su cama, platicar con ella y acompañarla, incluso cuando ya casi no podía reconocerme. Lo más difícil era ver que, mientras yo hacía todo ese esfuerzo, mi mamá seguía viviendo como si nada. Recuerdo perfectamente una cena familiar en la que apareció presumiendo una bolsa Chanel que, según ella, había costado $3,000. Dijo que había sido un regalo de Cresa. Pero yo sabía que mi hermana no tenía dinero para comprar algo así. Había algo que no cuadraba, aunque en ese momento todavía no entendía qué estaba pasando. La única persona que parecía darse cuenta de que algo andaba mal era mi hermano mayor, Ivander. Él trabaja como gerente de logística y siempre ha sido un hombre muy reservado. Prefiere guardar silencio antes que meterse en discusiones. En el funeral de mi abuela, mientras mi mamá lloraba frente a todos y recibía abrazos de la gente de la iglesia, Ivander se acercó a mí con un café negro en la mano. Me lo entregó sin decir casi nada. Solo cruzamos una mirada. Una mirada de cansancio,
de resignación y de alguien que también entendía que detrás de esa imagen de familia perfecta había demasiadas mentiras. No hizo falta hablar. Los dos sabíamos exactamente lo que estaba ocurriendo. Unos días después de la llamada en la que mi mamá me exigió cuidar a los 7 niños, yo estaba en la oficina intentando concentrarme en un análisis de riesgos para un cliente importante. De pronto, mi jefe, Baltasar, me pidió que entrara a su oficina. Era un hombre serio, directo y poco dado a las emociones. Lo único que le importaban eran los resultados y el profesionalismo. Cerró la puerta detrás de mí y enseguida noté que algo no estaba bien. Me explicó que esa misma mañana el Departamento de Recursos Humanos había recibido una llamada muy preocupante. Lana me dijo mientras daba pequeños golpes con un bolígrafo sobre el escritorio. Una mujer llamó de forma anónima. Dijo que era tu mamá. Sentí un nudo en el estómago. Baltasar continuó. Aseguró que estás pasando por un problema psicológico muy serio. Dijo que has tenido comportamientos extraños, que sufres delirios y que la empresa debería vigilar de cerca tu trabajo, incluso considerar enviarte a una evaluación psiquiátrica. Sentí que toda la sangre se me iba del rostro. Por un momento el mundo pareció detenerse. Mi trabajo depende completamente de la confianza. Yo analizo riesgos relacionados con inversiones de cientos de millones de dólares. Si alguien pone en duda mi estabilidad mental, mi reputación puede derrumbarse en cuestión de días. No solo estaba en juego mi empleo. También mi carrera, mis certificaciones y todo lo que había construido con años de esfuerzo. Con la voz temblando le pregunté si les había dicho que todo era mentira. Baltasar respondió que sí. Les explicó que mi desempeño siempre había sido impecable y que nunca había existido ninguna señal de lo que esa mujer describía. Sin embargo, Recursos Humanos estaba obligado a registrar oficialmente la llamada. Después me miró con preocupación y preguntó si todo estaba bien en mi casa. No le conté toda la historia. Solo le expliqué que mi familia quería obligarme a hacerme cargo de los niños durante las fiestas y que, como me negué, mi mamá había decidido vengarse. Él asintió, me recomendó guardar pruebas de todo lo que ocurriera y regresé a mi lugar. Me quedé sentado frente a las pantallas sin poder concentrarme. Hasta ese momento pensaba que mi mamá solo estaba siendo cruel. Pero ahí entendí que era mucho más grave. Ya no intentaba hacerme sentir culpable. Estaba intentando destruir mi trabajo, mi reputación y el futuro que me había costado tantos años construir. ¿Por qué? ¿Por qué una madre haría todo lo posible para que su propia hija perdiera el trabajo justo antes de Navidad? No tenía sentido. Conocía muy bien a Rowena. Podía ser fría y manipuladora, pero nunca hacía nada sin esperar algo a cambio. Si yo me quedaba sin empleo, ya no podría prestarles dinero ni comprar los regalos caros que siempre esperaba recibir de mí. Entonces, ¿qué estaba buscando realmente? ¿Por qué le convenía hacer creer que yo tenía problemas mentales? En ese momento dejé de pensar como una hija y empecé a pensar como la analista de riesgos que soy. Cuando los números no cuadran, no te dejas llevar por las emociones. Revisas cada dato, buscas inconsistencias y descubres dónde está escondido el verdadero problema. Y ahí entendí mi error. Durante años había visto a mi familia como un conflicto emocional, cuando en realidad debía analizarla como si fuera una empresa llena de fraudes. Pedí la tarde libre en la oficina, llegué a mi departamento, preparé una cafetera bien cargada y encendí la computadora. Era hora de revisar mi propia vida como si estuviera haciendo una auditoría. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo mucho peor de lo que imaginaba. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona por interés, sigue escuchando, porque lo que encontré cambió por completo todo lo que creía saber sobre mi familia. Lo primero que hice fue revisar mi historial crediticio. Siempre he sido extremadamente cuidadosa con mis finanzas. Pago todo a tiempo y durante años mantuve un excelente historial. Entré al portal donde monitoreo mis créditos esperando encontrar lo de siempre, mi préstamo del automóvil y mis 2 tarjetas de crédito. Pero apareció algo que jamás había visto. Había un préstamo personal abierto hacía 8 meses. El monto era de $75,000. Sentí un escalofrío. El préstamo estaba registrado a mi nombre,
usando mi número de seguro social, pero la dirección asociada era la casa de mi mamá. Me quedé viendo la pantalla sin poder creerlo. $75,000. Las mensualidades sí se estaban pagando, pero apenas alcanzaban para cubrir los intereses. La deuda prácticamente seguía intacta. Necesitaba saber más. Llamé de inmediato a la institución financiera y pedí hablar con el departamento encargado de casos de fraude. Después de verificar mi identidad, lograron darme acceso a la información del préstamo. Fue entonces cuando encontré la parte más impactante. El dinero nunca llegó a una cuenta de mi mamá. Había sido transferido directamente a una cuenta bancaria compartida por Cresa y su esposo, Tadios. Ya no había dudas. Alguien había usado mi identidad para solicitar un préstamo enorme y el dinero terminó beneficiando a mi hermana y a su marido. Mientras yo trabajaba sin descanso y soportaba que mi mamá me llamara inútil, alguien estaba aprovechándose de todo lo que había construido. Pero todavía había algo que no terminaba de encajar. Volví a pensar como analista. Si mi mamá realmente quería que me despidieran, yo dejaría de recibir ingresos. Si además dejaban de pagar ese préstamo, mi historial financiero quedaría destruido. Sin embargo, tarde o temprano el banco buscaría a la persona responsable de la deuda, es decir, a mí. Entonces entendí que faltaba una pieza muy importante. Había un motivo mucho más grande detrás de todo. Uno tan serio que necesitaban hacer creer que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones o administrar mis propios asuntos. Mi mente regresó inmediatamente a mi abuela, Odelia. Había fallecido 10 meses antes. Según mi mamá, todo lo relacionado con su herencia se había resuelto muy rápido. Nos dijo que mi abuela prácticamente no tenía bienes, que el hogar donde vivía había consumido todo su dinero y que la vieja casa junto al lago tuvo que venderse para cubrir gastos médicos pendientes. En ese momento nunca cuestioné esa versión. Estaba demasiado ocupado con el duelo y con el trabajo. Pero ahora, por primera vez, empecé a dudar de absolutamente todo. Tomé el teléfono, busqué el número de un abogado y marqué. No llamé a cualquier abogado. Busqué a Vesper, un especialista con mucha experiencia en casos de herencias, fideicomisos y fraude financiero. Me la había recomendado un compañero del trabajo que decía que, cuando alguien intentaba aprovecharse del sistema, ella siempre encontraba la forma de demostrar la verdad. A la mañana siguiente estaba sentado en su oficina, en el centro de la ciudad. Le entregué mi historial crediticio y le conté, paso por paso, lo que había ocurrido con la llamada a recursos humanos. Vesper escuchó todo sin interrumpirme. Solo tomaba notas con calma mientras analizaba cada detalle. Cuando terminé, levantó la vista y dijo algo que me dejó pensando. Tu mamá está construyendo una historia en tu contra. Fruncí el ceño. Si denuncias el fraude ahora mismo, ella va a usar esa llamada a recursos humanos para decir que todo es producto de tu imaginación y que no estás en condiciones de tomar decisiones. Guardó silencio unos segundos y luego añadió. Pero creo que aquí hay algo mucho más grande en juego. Sin perder tiempo hizo varias llamadas y comenzó a revisar los registros públicos relacionados con la herencia de mi abuela. Apenas unos minutos después giró su monitor hacia mí. Lana, tu abuela no murió sin dinero. Sentí que el corazón se me aceleraba. En la pantalla aparecía una copia del testamento original de Odelia. No la versión que mi mamá nos había contado. El documento decía algo completamente diferente. La casa junto al lago nunca había sido vendida para pagar deudas médicas. Mi abuela había dejado esa propiedad, valuada en aproximadamente $1,500,000, exclusivamente para mí. Y eso no era todo. También existía un fideicomiso con alrededor de $350,000 entre efectivo e inversiones, del cual yo era la única beneficiaria. Seguí leyendo sin poder creerlo. El testamento era muy claro. Odelia había decidido no dejarle nada a mi mamá. En ese momento entendí algo que me rompió el corazón. Mi abuela sabía perfectamente cómo era su propia hija. Había visto durante años la manipulación, la ambición y los abusos. Y, antes de morir, hizo todo lo posible para protegerme. Mientras intentaba procesar la noticia, Vesper siguió revisando documentos.
Entonces encontró otro dato que cambió por completo el panorama. 2 semanas antes, mi mamá había iniciado un procedimiento legal para impugnar el testamento. Su argumento era que yo supuestamente no estaba en condiciones de administrar una herencia de ese tamaño y que necesitaba que un juez nombrara a otra persona para manejar mis bienes. Esa persona, por supuesto, quería ser ella misma. En ese instante todas las piezas encajaron. La llamada a recursos humanos nunca había sido un simple acto de venganza. Era parte de un plan mucho más elaborado. Necesitaba crear un historial que hiciera creer que yo tenía problemas mentales. Si lograba convencer a un juez, podría intentar quedarse con el control de la casa, del fideicomiso y, al mismo tiempo, ocultar todo lo relacionado con el préstamo que alguien había obtenido usando mi identidad. Incluso el asunto de los 7 niños empezó a tener sentido. No era solo para arruinarme la Navidad. Querían dejarme completamente agotado, bajo una presión enorme y al borde del colapso. Mientras más estrés tuviera, más fácil sería hacerme perder el control delante de otras personas. Por primera vez entendí que nada de lo ocurrido era casualidad. Todo parecía formar parte de una estrategia cuidadosamente planeada para hacerme parecer incapaz. Miré a Vesper y le hice la pregunta que más miedo me daba. ¿Crees que puedan lograrlo? Ella sonrió con mucha seguridad. No si actuamos con inteligencia. Me explicó que el testamento estaba bien respaldado y que, en principio, era muy difícil cambiar lo que mi abuela había decidido. Sin embargo, también advirtió que si enfrentábamos a mi mamá demasiado pronto, podía mover dinero, desaparecer documentos o intentar ocultar pruebas importantes. Después me miró fijamente y dijo: lo mejor es que siga creyendo que todo va exactamente como ella lo planeó. Mientras tanto, nosotros vamos a proteger tus bienes y reunir todas las pruebas necesarias para demostrar lo que realmente ocurrió. Salí de la oficina de Vesper con una sensación completamente distinta a la que tenía al entrar. Ya no me veía como una víctima. Ahora conocía la verdad, sabía lo que mi abuela había hecho por mí y entendía por qué mi mamá estaba moviendo todas esas piezas. A partir de ese momento decidí que dejaría de reaccionar a sus ataques y empezaría a jugar con estrategia. Ella creía que llevaba el control de todo, pero no imaginaba que el rumbo de la historia acababa de cambiar. Mi plan era sencillo: no discutir, no enfrentarla y no levantar sospechas. Iba a sonreír cuando fuera necesario, a seguirle la corriente y a dejar que ella misma avanzara hasta quedar atrapada por sus propias acciones. Lo primero que hice fue reforzar la seguridad de mi departamento. Contraté a una empresa especializada para instalar 4 cámaras ocultas, una apuntando hacia la puerta principal, otra en el pasillo, una más en la sala y la última en la cocina. Todas grababan video de alta calidad y audio muy claro. Además, el material se guardaba automáticamente en un servidor seguro al que podía acceder desde cualquier lugar. Incluso si yo estaba del otro lado del mundo, tendría todo bajo control. Después necesitaba a alguien que conociera bien los movimientos de la familia. Alguien en quien todavía pudiera confiar. Pensé inmediatamente en mi hermano, Evander. Le envié un mensaje para vernos en un pequeño restaurante de carretera, lejos de los lugares que frecuentaban mi mamá y Cresa. Cuando llegó, se veía agotado. Tenía ojeras marcadas y el cansancio se reflejaba en su rostro. Se sentó frente a mí, pidió un café negro y esperó a que hablara. No perdí el tiempo. Saqué un sobre con copias del préstamo obtenido usando mi identidad, la denuncia que habían hecho ante Recursos Humanos y los documentos relacionados con la herencia de mi abuela. Evander comenzó a leer uno por uno. No levantó la voz. No hizo un escándalo. Simplemente respiró hondo y se llevó una mano a la frente. Después de unos segundos dijo algo que todavía recuerdo. Siempre supe que mamá podía ser muy manipuladora, pero nunca imaginé que fuera capaz de llegar tan lejos. Lo miré fijamente. Necesito saber si estás conmigo. Porque pienso descubrir toda la verdad y esto va a cambiar por completo a esta familia. Antes de seguir, necesito saber de qué lado estás. Mi hermano sostuvo mi mirada. Por primera vez en muchos años vi enojo verdadero en sus ojos. Sin decir una palabra, sacó su teléfono, lo desbloqueó y lo dejó sobre la mesa frente a mí. ¿Crees que solo te hizo esto a ti?, preguntó con amargura.
Tomé el celular. En la pantalla había fotografías de un cuaderno escrito completamente a mano. Cada página estaba llena de fechas, cantidades y columnas perfectamente ordenadas. ¿Qué es esto?, pregunté. Ivander explicó que lo había encontrado semanas antes, cuando fue a la casa de mi mamá para ayudarle a reparar el internet. Mientras buscaba unos cables en la oficina, descubrió ese cuaderno. Desde entonces lo llamaba el libro de las deudas. Según él, mi mamá llevaba años anotando absolutamente todo el dinero que decía haber gastado en nosotros desde que éramos niños. Comida. Útiles escolares. Ropa. Regalos de cumpleaños. Abrigos para el invierno. Todo aparecía registrado. Pero había algo todavía más perturbador. También calculaba intereses sobre cada gasto. Ivander bajó la voz antes de decir la frase que más me impactó. Para ella, nuestra infancia nunca fue una responsabilidad como madre. Lo veía como un préstamo que algún día tendríamos que devolver. Sentí un escalofrío. Hice zoom en una de las fotografías. Busqué mi nombre. Ahí estaba. Encerrado con un círculo rojo aparecía un supuesto adeudo de $142,000. Luego vi el de Ivander. El total era de casi $200,000. En ese momento comprendí que, para nuestra mamá, nunca habíamos sido sus hijos. Éramos una inversión de la que esperaba obtener ganancias algún día. Durante 10 años le entregué el 30% de mi sueldo, me confesó Ivander con la mirada baja. Me hizo creer que le debía ese dinero por haberme criado. Y cada vez que intentaba dejar de pagarle, me amenazaba con contarle mentiras sobre mí a mi prometida. Al final tuve que fingir que estaba en bancarrota para que dejara de pedirme dinero. Por eso vivo en un departamento tan pequeño y manejo un coche de más de 10 años. Escucharlo me rompió el corazón. Durante todo ese tiempo los dos habíamos estado sobreviviendo al mismo abuso, solo que cada uno por su cuenta. Nos habían hecho sentir culpables de formas diferentes, sin saber que ambos estábamos atrapados en el mismo juego. Ivander respiró hondo y me miró con decisión. Estoy contigo. Pase lo que pase. Solo dime qué necesitas. Asentí. Necesito que sigas actuando como siempre. Ve a las comidas familiares de los domingos, escucha todo lo que hablen mi mamá y Cresa, pero no me defiendas. Si hablan mal de mí, no las contradigas. Incluso deja que crean que piensas igual. Lo único que necesito es que seas mis ojos y mis oídos. Aceptó sin hacer preguntas. Terminamos el café casi en silencio. Era un silencio pesado, pero muy distinto al que había sentido durante años. Por primera vez no estaba enfrentando todo aquello completamente sola. Durante los días siguientes trabajé muy de cerca con Vesper. Lo primero fue proteger mis finanzas. Bloqueamos cualquier intento de abrir nuevos créditos a mi nombre y movimos todos mis ahorros a cuentas con mayores medidas de seguridad para evitar que alguien pudiera intentar controlarlas mediante algún proceso legal. Al mismo tiempo, Vesper presentó la documentación necesaria para asegurar la herencia de mi abuela y proteger tanto la propiedad del lago como el fideicomiso. Si mi mamá seguía adelante con su plan, descubriría demasiado tarde que ya no podía ponerles la mano encima. Esa noticia no le llegaría hasta después de Navidad. Mientras tanto, yo también tenía un papel que interpretar. Debía hacerle creer que había aceptado todo. Tomé el celular y escribí probablemente el mensaje más difícil de toda mi vida. Hola, mamá. Tienes razón. Estoy soltera, tengo tiempo y la familia es importante. Voy a cuidar a los niños durante esos 4 días. Puedes traerlos el 23 a las 9 de la mañana. Perdón por haber complicado las cosas. Leer ese mensaje me revolvía el estómago, pero era necesario. 3 minutos después llegó la respuesta. Sabía que al final entrarías en razón. Así es como actúa una familia. Solo asegúrate de tener comida saludable, porque Cresa es muy cuidadosa con la alimentación de los niños. Nos vemos el 23. Me quedé viendo la pantalla unos segundos, y terminé soltando una carcajada en medio del departamento vacío. Ella estaba convencida de que había ganado. Creía que había logrado hacerme sentir culpable, acorralarme y dejar todo listo para quedarse con lo que quería.
Lo que no imaginaba era que cada paso que daba la acercaba más a una trampa de la que ya no podría salir. Después de tantos años siendo utilizada, había llegado el momento de cerrar esa cuenta pendiente. La semana previa a Navidad estuvo llena de ironías. Todos los días mi mamá y Cresa llenaban el grupo familiar de mensajes hablando del viaje que estaban organizando solo para adultos. Comentaban lo emocionadas que estaban por disfrutar del spa, las catas de vino y unos días de descanso lejos de cualquier responsabilidad. Incluso Cresa publicaba en redes sociales mensajes sobre la importancia de la familia y de apoyarse unos a otros cuando había niños de por medio. Mientras ellas presumían esa imagen de unión y solidaridad, yo estaba en mi sala preparando mi maleta para un destino completamente diferente. Guardaba vestidos ligeros, lentes de sol y todo lo necesario para unas vacaciones que ellas ni siquiera imaginaban. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Ivander a través de la aplicación segura que habíamos instalado para mantenernos en contacto sin levantar sospechas. Acabo de salir de cenar en casa de mamá. Hay algo que tienes que saber. Ese fue el mensaje que me envió Ivander. En ese momento estaba doblando ropa para meterla en la maleta, pero me detuve de inmediato. Le respondí, ¿qué pasó? Su respuesta llegó casi al instante. Cresa no va a ir a un viaje romántico con Tatios, como le dijo mamá a todos. Sentí que algo no estaba bien. Entonces, ¿a dónde va? Escribí. Ivander me explicó que Tatios estaba convencido de que su esposa asistiría a un retiro de bienestar solo para mujeres. Mi mamá, por su parte, creía que Cresa simplemente pasaría unos días en un spa. Pero la realidad era muy distinta. Según Ivander, había escuchado por casualidad una conversación telefónica mientras Cresa hablaba en el garaje. En realidad pensaba encontrarse con un hombre llamado Mark, con quien mantenía una relación en secreto. Me quedé mirando la pantalla esperando que apareciera el siguiente mensaje. Unos segundos después llegó. Y eso ni siquiera es lo peor. Sentí un nudo en el estómago. Ivander continuó. Mark trabajaba comprando y vendiendo antigüedades, y ambos planeaban ir a la antigua casa del lago que había pertenecido a nuestra abuela. Todavía tenían llaves de la propiedad. Su intención era sacar discretamente los muebles antiguos, la platería y varias pinturas de gran valor para venderlas de manera ilegal. Lo más indignante era que mi mamá sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Según Ivander, el dinero se repartiría entre ellas para ayudar a cubrir unas deudas que Cresa llevaba tiempo ocultándole a Tatios. Calculaban que todas esas piezas podían valer alrededor de $150,000. Me senté en la orilla de la cama. No podía creer hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Ya no se trataba solo de quedarse con mi herencia. También estaban utilizando mi departamento como guardería gratuita para que Cresa pudiera engañar a su esposo mientras vaciaba la casa que legalmente ya me pertenecía. Y mi mamá. La misma mujer que todos admiraban en la iglesia. Estaba coordinando todo desde las sombras para quedarse con parte del dinero. En ese momento entendí que aquello había dejado de ser un simple conflicto familiar. Ahora estaba frente a un plan mucho más serio. Sin perder tiempo reenvié toda la información a Vesper. Menos de una hora después me llamó para decirme que ya había tomado medidas. Contrató un equipo de seguridad privada para vigilar discretamente los alrededores de la casa del lago. Si Cresa y Mark aparecían para llevarse las antigüedades, todo quedaría grabado y las autoridades serían notificadas de inmediato. La trampa estaba lista. Solo quedaba esperar. Llegó la noche del 22 de diciembre. Mi vuelo salía a las 6 de la mañana rumbo a las Maldivas. La maleta ya estaba junto a la puerta. Antes de irme cerré la llave principal del agua para evitar cualquier accidente mientras estuviera fuera. También vacié el refrigerador y apagué la electricidad de casi todo el departamento, dejando funcionando únicamente el internet y el sistema de cámaras de seguridad. El lugar quedó completamente silencioso. Como si nadie viviera ahí. Me serví una última copa de vino y disfrutaba de la tranquilidad cuando mi celular vibró. La aplicación de seguridad había detectado movimiento frente a la puerta. Abrí la transmisión en vivo. Eran las 11 de la noche. Del otro lado estaba Tatios. Se veía agotado. Tenía el rostro lleno de preocupación y permanecía inmóvil frente a la puerta, pasándose una mano por la cara como si llevara horas sin dormir.
No tocó el timbre de inmediato. Solo permaneció ahí, pensando. Siempre había considerado a Thaddeus una buena persona. Trabajaba duro como arquitecto, adoraba a sus hijos y conmigo siempre había sido respetuoso. En medio de todo aquel desastre, él parecía ser otra víctima más de las mentiras que mi familia llevaba demasiado tiempo ocultando. Desbloqueé la puerta y la abrí. Thaddeus dio un pequeño salto del susto. Lana, perdón por venir a esta hora, dijo con la voz cansada. Pasa, no te preocupes. Entró al departamento, que estaba casi a oscuras y bastante frío. De inmediato vio la maleta junto a la puerta, completamente lista, pero prefirió no preguntar. Su expresión decía que tenía problemas mucho más importantes en la cabeza. Se quedó de pie en la sala. Ni siquiera quiso sentarse. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro reflejaba el agotamiento de alguien que llevaba demasiado tiempo cargando preocupaciones. Después de unos segundos rompió el silencio. Necesito preguntarte algo, pero te pido que me respondas con sinceridad. Siento que ya no puedo confiar en nadie más de esta familia. Lo miré con calma. Puedes preguntarme lo que quieras. Siempre voy a decirte la verdad. Respiró hondo antes de hablar. Cresa me dijo que mañana se va a un retiro de bienestar, pero nuestra cuenta bancaria está prácticamente vacía. Desaparecieron más de $10,000. Cuando le pregunté qué había pasado, se molestó, me llamó controlador y se fue directo a casa de tu mamá. Hizo una pausa. Lana, ¿tú sabes a dónde va realmente? Sentí mucha tristeza por él. Siempre había sido un buen padre, trabajador y respetuoso. No merecía que lo estuvieran engañando de esa manera. Por un momento pensé en contarle toda la verdad. Pude haberle hablado de Mark, del plan para llevarse las antigüedades de la Casa del Lago, del préstamo obtenido usando mi identidad y de todo lo que había descubierto. Pero también sabía que todavía no era el momento. En mi trabajo aprendí que revelar toda la información de golpe no siempre es la mejor estrategia. A veces es más efectivo dejar que las personas encuentren la verdad por sí mismas, porque así nadie puede convencerlas de que todo fue un malentendido. Elegí muy bien mis palabras. Thaddeus, no puedo decirte exactamente a dónde va Cresa. Pero sí te aconsejo que te hagas una pregunta muy importante. Esperó en silencio. Piensa dónde va a estar realmente tu esposa durante los próximos 4 días, mientras todos creen que yo voy a quedarme encerrada en este departamento cuidando a los 7 niños. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. Era evidente que empezaba a unir las piezas. Antes de que se fuera agregué una última frase. Y si en algún momento necesitas demostrar lo que realmente pasó durante estos días, recuerda algo, la verdad casi siempre deja algún rastro. Mientras hablaba miré discretamente hacia el librero donde estaba escondida una de las cámaras de seguridad. Thaddeus siguió mi mirada por un instante, aunque sin entender del todo lo que intentaba decirle. Asintió lentamente, me dio las gracias y salió del departamento. En ese momento supe que ya había sembrado la duda. Tarde o temprano empezaría a investigar por su cuenta y descubriría una verdad mucho más grande de la que imaginaba. Esa noche casi no pude dormir. A las 4:30 de la mañana llegó el Uber que había pedido. Tomé mi maleta, cerré la puerta con llave y, mientras caminaba hacia el elevador, sentí que estaba dejando atrás algo más que un departamento. También estaba dejando atrás el papel de la hija invisible que había cargado durante toda mi vida. El aeropuerto estaba sorprendentemente tranquilo para ser víspera de Navidad. Gracias al boleto de primera clase pasé sin filas hasta la sala VIP. Pedí un espresso doble, desayuné un croissant recién horneado y me senté frente a los ventanales a observar cómo la nieve caía sobre la pista. A las 6 de la mañana anunciaron el abordaje. Respiré hondo, tomé mi equipaje de mano y caminé hacia el avión que me llevaría al otro lado del mundo. Una sobrecargo se acercó con una toalla caliente y una copa de champaña bien fría. El asiento podía convertirse en una cama completamente plana. Era un lujo que nunca me había permitido disfrutar. Durante años había preferido usar mi dinero para cuidar de mi abuela y ahorrar para cualquier emergencia que pudiera surgir. Al final, esa emergencia llegó, solo que fue mucho más grande de lo que imaginaba. Y mientras todo explotaba en tierra, yo ya iba volando por encima de las nubes.
A las 8:45 de la mañana, hora de Boston, el avión ya cruzaba el Océano Atlántico. Aproveché el internet satelital del vuelo cuando mi celular vibró. Era una alerta de la aplicación de seguridad. Movimiento detectado en la puerta principal. Abrí la transmisión en vivo. Ahí estaban. Mi mamá, Rowena, con un enorme abrigo de invierno y esa expresión de quien está completamente segura de que todo saldrá como lo planeó. A su lado estaba Cresa, revisándose el maquillaje con la cámara del celular. Se veía demasiado emocionada, aunque por razones que nadie más conocía. Y detrás de ellas, un verdadero caos. Los 7 niños cargaban mochilas y maletas. Unos lloraban, otros discutían por juguetes y varios se quejaban del frío. Eran exactamente las 9 de la mañana. La hora que yo misma había indicado para dejar a los niños. Mi mamá caminó hasta la puerta y tocó el timbre. Esperó unos segundos. Después sonrió con confianza y miró a Cresa. ¿Ves? Ya sabía que al final iba a aceptar. Solo necesitaba un poco de presión. Pasaron unos 10 segundos. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Uno de los niños pequeños empezó a llorar. Cresa miró su reloj con evidente impaciencia y comenzó a mover el pie con desesperación. Mamá, apúrala. En 20 minutos pasan por mí. Mi mamá empezó a golpear la puerta con el puño. Lana. Abre. Nos estamos congelando aquí afuera. Yo, mientras tanto, tomé otro trago de champaña, acomodé mis audífonos con cancelación de ruido y seguí observando todo desde la pantalla de mi teléfono. Después de tantos años soportando humillaciones, por fin estaba viendo cómo su plan comenzaba a desmoronarse. 5 minutos después, el ambiente en el pasillo era cada vez más tenso. El frío seguía aumentando. Los niños ya estaban completamente inquietos. Los gemelos comenzaron a empujarse entre ellos. El bebé lloraba sin parar en el portabebés que llevaba Cresa. Entonces mi mamá sacó el celular y me llamó. Mi teléfono se iluminó silenciosamente dentro del avión. No contesté. Dejé que la llamada terminara sola. Unos segundos después apareció el aviso de un nuevo buzón de voz. Lo reproduje. La voz de mi mamá sonaba molesta y cada vez más desesperada. Lana, esto ya dejó de ser gracioso. Abre la puerta ahora mismo. Los niños tienen frío y nos estás haciendo esperar. Estás siendo muy egoísta. Mientras escuchaba el mensaje seguía viendo la transmisión en vivo. Apenas colgó, volvió a golpear la puerta e incluso le dio una patada con una de sus botas. Los minutos seguían pasando. Después de casi 10 minutos, Cresa ya no podía ocultar el nerviosismo. Sacó el teléfono y empezó a caminar de un lado a otro. Mamá, si no salgo ya, voy a llegar tarde. Mark me espera en 20 minutos y luego tenemos que llegar a la casa del lago. En cuanto escuchó ese nombre, mi mamá reaccionó de inmediato. Le hizo una señal para que bajara la voz y miró alrededor del pasillo para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Habla más despacio, le dijo entre dientes. Seguramente Lana está ocupada o todavía no escucha el timbre. Vuelve a llamarla. Cresa también empezó a llamarme. No contesté. Unos segundos después llegó otro mensaje al buzón de voz. La reproduje de inmediato. Lana. ¿Dónde estás? Tú dijiste que ibas a cuidar a los niños. Me estás arruinando todo. Contesta el teléfono. Mientras tanto, en la transmisión en vivo, los minutos seguían avanzando. Después de unos 15 minutos ya era evidente que algo no estaba saliendo como ellas esperaban. El departamento permanecía completamente oscuro y en silencio. No había señales de que hubiera alguien dentro. Los niños estaban cada vez más inquietos. Algunos lloraban porque tenían frío, otros pedían comida y los más grandes ya empezaban a desesperarse. La expresión de mi mamá cambió por completo. Lo que al principio era molestia terminó convirtiéndose en una furia imposible de disimular. Volvió a marcar. Otra vez dejó un mensaje de voz. Escúchame bien, Lana. Sé que estás ahí adentro. Abre la puerta ahora mismo.
Si no lo haces, voy a pedirle al administrador del edificio que la abra. Así no se trata a la familia. Después guardó el teléfono e intentó abrir la puerta por la fuerza. Movió la manija varias veces con desesperación. Pero la cerradura seguía completamente asegurada. Justo cuando ya habían pasado unos 20 minutos, el elevador se abrió al final del pasillo. La cámara captó a un hombre saliendo con un vaso de café en la mano. Era Thaddeus. Al verlo, Cresa se quedó completamente pálida. ¿Qué haces aquí?, preguntó nerviosa. Se suponía que estabas en una inspección de trabajo. Él no respondió de inmediato. Caminó lentamente por el pasillo observando la escena. Su esposa. Su suegra. 7 niños esperando frente a una puerta cerrada. Y un ambiente que cada segundo se volvía más tenso. Cuando llegó frente al departamento, levantó la vista y miró directamente hacia una pequeña cámara de seguridad escondida en una esquina del techo. La misma cuya ubicación yo le había insinuado la noche anterior. Permaneció unos segundos mirando fijamente al ente. No hizo falta decir nada. Los dos sabíamos que yo estaba viendo todo en tiempo real. Después giró hacia Cresa. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Lana no está aquí. Nadie dijo una palabra. Se fue esta madrugada con una maleta. Mi mamá abrió los ojos con sorpresa. Eso no puede ser. Ella aceptó quedarse con los niños. Thaddeus ni siquiera la miró. Mantuvo la vista sobre Cresa. Igual que tú aceptaste contarme la verdad sobre ese supuesto retiro de bienestar. Hubo un silencio incómodo. Entonces hizo la pregunta que cambió todo. Dime una cosa, Cresa, ¿quién es Mark? ¿Y por qué encontré en tu iPad un mensaje donde hablan de verse hoy en la casa del lago de Odeya? El pasillo quedó completamente en silencio. Hasta los niños dejaron de hacer ruido por un instante. Cresa retrocedió unos pasos mientras sostenía al bebé. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Mi mamá trató de intervenir de inmediato. Thaddeus, espera. Todo esto tiene una explicación. Él la interrumpió antes de que pudiera seguir. Ya basta. Fue la primera vez que lo escuché hablar con tanta firmeza. No voy a permitir que sigan manipulando a mi familia. Luego miró a sus 3 hijos mayores. Vengan conmigo. Después volvió a dirigirse a Cresa. Yo me llevo a mis hijos. Tú decide qué vas a hacer con el resto. Y no regreses a la casa. Cuando llegue voy a cambiar las cerraduras. Sin esperar una respuesta, reunió a sus 3 hijos, dio media vuelta y caminó hacia el elevador. Mientras las puertas se cerraban, Cresa y mi mamá permanecían inmóviles, incapaces de creer que el plan que habían preparado durante tanto tiempo empezaba a derrumbarse frente a sus propios ojos. Cerré la transmisión en vivo por un momento y respiré profundamente. El aire fresco de la cabina de primera clase me ayudó a mantener la calma. Hasta ese momento todo estaba saliendo exactamente como lo habíamos planeado. Pero también sabía algo muy importante. Cuando una persona manipuladora siente que está perdiendo el control, puede volverse todavía más peligrosa. Y eso fue exactamente lo que pasó. Durante la siguiente hora mi celular recibió más de 20 mensajes de voz. En unos me amenazaba con arruinar mi vida. En otros decía que llamaría a mi jefe para contarle la verdad sobre mí. Y también aseguró que avisaría a la policía. Lo que nunca imaginé fue que realmente lo haría. Mi mamá llamó a las autoridades para reportar que yo había desaparecido y que, según ella, podía estar en riesgo debido a un supuesto problema de salud mental. Si hasta aquí esta historia te ha sorprendido y quieres seguir viendo cómo poco a poco salen a la luz todas las mentiras, déjame saber que sigues aquí en los comentarios. Todavía faltaba descubrir la parte más increíble de toda esta historia. Horas después llegué a las Maldivas. Era un lugar que parecía existir en otro mundo. El mar cambiaba de color con la luz del sol, pasando de un turquesa muy claro a un azul intenso imposible de describir. La brisa traía el olor del océano mezclado con el perfume de las flores tropicales. Yo estaba sentada en la terraza de una villa sobre el agua, usando una bata ligera y observando cómo una enorme tortuga marina nadaba lentamente bajo el piso de cristal de la habitación.
Todo transmitía una paz absoluta. Pero el teléfono que descansaba sobre la mesa tenía preparada una realidad completamente distinta. En cuanto me conecté al wifi del hotel, comenzaron a llegar las notificaciones una tras otra. El celular prácticamente no dejaba de vibrar. Había 89 llamadas perdidas. La mayoría eran de mi mamá y de Cresa. Las demás provenían de números que no conocía. El buzón de voz estaba completamente lleno y los mensajes de texto parecían no terminar nunca. Algunos me exigían regresar de inmediato. Otros estaban llenos de insultos, amenazas y desesperación. Ni siquiera me molesté en responder. Preferí dejar el teléfono a un lado, tomar un smoothie de mango recién preparado y disfrutar por unos minutos del sol y del sonido del mar. Entonces volvió a sonar. Era una llamada internacional, pero el número pertenecía al área de Boston. No lo reconocí. Respiré hondo antes de contestar. «¿Hablo con Lana?», preguntó una voz masculina, seria y muy profesional. «Sí, ella habla. Mi nombre es Miller. Soy oficial del Departamento de Policía de Boston. Recibimos un reporte para realizar una verificación de bienestar en su domicilio». En cuanto escuché esas palabras, supe exactamente quién estaba detrás de todo. El oficial continuó. «Una mujer que se identificó como su madre informó que usted había desaparecido. También aseguró que ha estado atravesando una situación muy delicada relacionada con su salud mental y que teme que pueda hacerse daño». Cada palabra confirmaba lo que Vesper había sospechado desde el principio. Mi mamá no estaba improvisando. Seguía construyendo la historia que necesitaba para hacerme parecer inestable ante cualquier autoridad. El oficial añadió otro detalle. «Según la información que recibimos, usted salió de su departamento dejando todas sus pertenencias y su familia teme por su seguridad». Sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino porque acababa de comprobar que mi mamá estaba dispuesta a involucrar incluso a la policía con tal de seguir adelante con su plan. En ese momento entendí exactamente lo que estaba haciendo. Mi mamá estaba intentando crear un historial oficial para hacer creer que yo tenía problemas mentales. Si la policía encontraba mi departamento vacío y yo no respondía a nadie, podían dejar constancia de que supuestamente había desaparecido y que existía preocupación por mi estado emocional. Ese tipo de registro habría servido para respaldar todo el plan que llevaba tiempo preparando. Pero esta vez no iba a darle esa oportunidad. Respiré con calma y respondí con toda la serenidad posible. «Oficial Miller, agradezco que me haya llamado y que estén verificando la situación, pero quiero dejarle claro que estoy perfectamente bien. No estoy desaparecida ni tengo ningún problema de salud. En este momento me encuentro disfrutando de un viaje internacional que planeé desde hace semanas». El oficial guardó silencio unos segundos antes de responder. «Señora, su mamá sonaba muy alterada. Nos dijo que usted dejó de contestar las llamadas de toda la familia y que abandonó una responsabilidad muy importante». No tardé en aclararlo. Lo único que hice fue negarme a cuidar gratis a los 7 hijos de mi hermana durante las vacaciones. Mi mamá está usando este reporte para molestarme porque no acepté hacer lo que ella quería. Después se me ocurrió una idea. «Oficial, ¿usted tiene un teléfono oficial con cámara?» «Sí, lo tengo conmigo». «Perfecto. Voy a colgar esta llamada y enseguida le haré una videollamada al mismo número. Quiero que vea con sus propios ojos dónde estoy y cómo me encuentro». Terminamos la llamada y marqué de nuevo por video. El oficial respondió casi de inmediato. Apareció sentado dentro de una patrulla, con un abrigo grueso puesto y la nieve cayendo detrás de él en las calles de Boston. Giré la cámara de mi teléfono. Primero le mostré la terraza de la villa sobre el agua. Después enfoqué el mar que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente volví la cámara hacia mí. Ahí estaba, tranquila, usando una bata ligera, con una mesa llena de fruta tropical, un vaso de agua fría y el sol iluminándolo todo. Sonreí ligeramente. «Oficial, ¿de verdad esto le parece el escenario de una persona que está atravesando una crisis?». Se quedó observando la pantalla durante unos segundos. Después soltó un largo suspiro.
Era el suspiro de alguien que acababa de darse cuenta de que lo habían involucrado en un problema familiar que nunca debió llegar hasta la policía. Con una expresión mucho más relajada respondió: No, señora. Más bien parece que está disfrutando de unas excelentes vacaciones. Sonreí. Así es. Y también quiero informarle que mi mamá está intentando perjudicarme. Hace poco descubrieron que alguien obtuvo un préstamo usando mi identidad y ahora están tratando de construir una historia falsa sobre mi salud mental. Todo esto ya está siendo atendido por mi abogada. El oficial escuchó con atención. Le pedí que tomara en cuenta esa información antes de aceptar cualquier otro reporte relacionado conmigo. Él asintió. Entendido, Lana. Voy a dejar constancia de esta conversación y del posible uso indebido de los servicios de emergencia. Espero que pueda disfrutar el resto de su viaje. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que una de las principales armas de mi mamá acababa de perder toda su fuerza. Apenas 10 minutos después recibí un nuevo mensaje de Ivander a través de la aplicación segura que usábamos. No vas a creer lo que acaba de pasar. Abrí el chat de inmediato. Estoy en casa de mamá. Hace unos minutos llegaron 2 policías. Se veían bastante molestos. Le explicaron que presentar un reporte falso sobre una persona desaparecida y hacer un uso indebido de los servicios de emergencia puede traer consecuencias legales muy serias. Los oficiales le dejaron algo muy claro: si volvía a llamar para hacer acusaciones falsas sobre mi supuesto estado de salud, podía enfrentar consecuencias legales por usar indebidamente los servicios de emergencia y por seguir acosándome. No pude evitar reírme. La risa se perdió entre el sonido de las olas y el enorme silencio del océano que tenía frente a mí. Un momento después volvió a escribirme Ivander. Mamá está fuera de control. Acaba de aventar un florero de cerámica contra la pared y lo hizo pedazos. No deja de gritar que tú manipulaste a la policía y que eres una bruja. Lleva rato caminando de un lado a otro, mordiéndose las uñas. No sabe qué hacer porque todo el plan que había preparado acaba de venirse abajo. Y Cres está llorando en el sofá porque perdió la oportunidad de encontrarse con Mark. Leí el mensaje con calma. Por primera vez, mi mamá ya no podía controlar la historia. Durante años se había presentado ante todos como la madre preocupada y ejemplar, mientras yo era la hija conflictiva que supuestamente siempre exageraba. Pero esa imagen empezaba a romperse. Ahora hasta la policía sabía que las cosas no eran como ella las contaba. Y muy pronto habría más personas que descubrirían la verdad. Me serví otro vaso de agua fría y me quedé observando el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse y el cielo se pintaba de tonos naranjas, morados y dorados que parecían irreales. Al día siguiente sería Nochebuena. Y, aunque ellas todavía no lo sabían, aún faltaban varias sorpresas por salir a la luz. La mañana de Nochebuena amaneció espectacular en las Maldivas. Todo estaba tranquilo. El mar parecía una piscina inmensa y apenas se escuchaba el movimiento del agua. Mientras tanto, en Boston, el frío seguía empeorando y la vida aparentemente perfecta de Cresa comenzaba a desmoronarse. Estaba desayunando café y pan recién horneado cuando sonó la aplicación segura que usábamos para comunicarnos. Pensé que era otro mensaje de Ivander. Pero no. Era un correo enviado desde una dirección temporal. El asunto decía únicamente: Gracias. El remitente era Tatius. Dentro del mensaje había un archivo de audio. Lo reproduje. La grabación parecía haber sido hecha con un teléfono guardado dentro de un bolsillo. El sonido no era perfecto, pero las voces se entendían claramente. La primera en hablar fue Cresa. Sonaba desesperada. ¿Cómo que te vas? Un hombre respondió enseguida. No era Tatius. Era Mark. Su tono reflejaba nerviosismo. Se acabó, Cresa. Yo ya no pienso seguir con esto. Hubo unos segundos de silencio antes de que continuara. Tu esposo apareció en el bar del hotel y me dijo que ya sabe todo. También advirtió que la Casa del Lago está siendo vigilada porque existe una investigación relacionada con esa propiedad. Respiró hondo antes de agregar. Jamás me dijiste que esa casa estaba involucrada en un proceso legal.
Yo me dedico a comprar y vender antigüedades de forma legal. No voy a arriesgar mi negocio por algo que pueda convertirse en un delito. Del otro lado solo se escuchó la voz quebrada de Cresa. Entre lágrimas respondió. Pero esa era la casa de mi abuela. Todo lo que hay ahí también nos pertenece. Cada palabra dejaba claro que el plan que habían preparado durante tanto tiempo empezaba a derrumbarse frente a ellos. Mark, por favor, no me dejes sola, decía Cresa entre sollozos. Thaddeus bloqueó esta mañana todas las cuentas que compartíamos. Mis tarjetas ya no pasan en ningún lado. Necesito el dinero de esas antigüedades. Mark respondió sin detenerse. Se escuchaban sus pasos alejándose cada vez más. Lo que tú necesitas es un abogado. Y te lo digo de una vez, no vuelvas a buscarme nunca. Después solo quedó un silencio incómodo. Un silencio largo y pesado. Hasta que otra voz rompió el ambiente. Era Thaddeus. Hablaba con una calma que imponía más que cualquier grito. ¿De verdad pensaste que nunca me iba a enterar? Cresa intentó responder de inmediato. Thaddeus, por favor, déjame explicarte. Pero él continuó. Lana me hizo abrir los ojos, aunque ni siquiera hacía falta. Cometiste un error muy simple. Usaste la camioneta familiar, la misma que tiene localizador GPS desde que nuestro hijo mayor empezó a manejar. Solo tuve que seguir la ubicación para llegar hasta este hotel. Cresa comenzó a llorar. Mamá me convenció. Ella decía que necesitábamos ese dinero. Me hizo creer que Lana se estaba quedando con algo que también nos pertenecía. Hubo una breve pausa. Entonces Thaddeus habló otra vez. Su voz era aún más fría. Acabo de pasar varias horas hablando con un especialista en finanzas. Ya sé lo del préstamo que sacaron usando el nombre de Lana. También sé que ese dinero terminó en una cuenta que tú escondías para cubrir todas esas deudas que nunca me contaste. Respiró profundamente antes de decir la frase que terminó de romperlo todo. Me mentiste durante mucho tiempo, Cresa. Ella empezó a llorar con más fuerza. Soy tu esposa. La respuesta llegó sin dudar. Eso ya quedó atrás. Se hizo un silencio. Después añadió. Mi abogado presentó hoy mismo la solicitud de divorcio. Además, el juez ya autorizó una medida temporal para que los niños permanezcan conmigo mientras todo se resuelve. Tú puedes irte a vivir con tu mamá. La grabación terminó ahí. Apagué el audio y permanecí unos segundos mirando el mar. No sentía alegría. Lo que tenía era una mezcla extraña de alivio y tristeza. Cresa había perdido a un esposo que la quería, una familia estable y una vida cómoda por seguir decisiones impulsivas y confiar en que nunca tendría consecuencias. Había crecido creyendo que siempre habría alguien dispuesto a resolverle los problemas. Pero esta vez la realidad la alcanzó. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi mamá. Normalmente habría dejado que la llamada se fuera al buzón. Pero esta vez contesté. No porque quisiera discutir, sino porque quería escuchar qué tenía que decir ahora que todo empezaba a derrumbarse. Ni siquiera esperó a que hablara. Destruiste la vida de tu hermana, gritó apenas respondí. Por tu culpa Thaddeus la echó de la casa. Por tu culpa perdió a sus hijos. La dejé hablar. Mientras ella gritaba, yo seguía escuchando el sonido tranquilo de las olas golpeando los pilotes de madera de la villa. Esperé hasta que se quedó sin aire. Entonces respondí con total calma. ¿Ya terminaste? Eso pareció enfurecerla todavía más. Te voy a demandar. Voy a quitarte todo lo que tienes. Manipulaste a Thaddeus. Tú provocaste todo esto. Respiré despacio antes de contestar. Mamá, yo no obligué a Cresa a engañar a su esposo. Hice una breve pausa. Tampoco la obligué a involucrarse en un plan para sacar cosas de la casa que pertenecía a la abuela. El silencio que siguió fue mucho más fuerte que cualquier grito. Mark, por favor, no me dejes sola, decía Cresa entre sollozos. Thaddeus bloqueó esta mañana todas las cuentas que compartíamos. Mis tarjetas ya no pasan en ningún lado. Necesito el dinero de esas antigüedades. Mark respondió sin detenerse.
Se escuchaban sus pasos alejándose cada vez más. Lo que tú necesitas es un abogado. Y te lo digo de una vez, no vuelvas a buscarme nunca. Después solo quedó un silencio incómodo. Un silencio largo y pesado. Hasta que otra voz rompió el ambiente. Era Thaddeus. Hablaba con una calma que imponía más que cualquier grito. ¿De verdad pensaste que nunca me iba a enterar? Cresa intentó responder de inmediato. Thaddeus, por favor, déjame explicarte. Pero él continuó. Lana me hizo abrir los ojos, aunque ni siquiera hacía falta. Cometiste un error muy simple. Usaste la camioneta familiar, la misma que tiene localizador GPS desde que nuestro hijo mayor empezó a manejar. Solo tuve que seguir la ubicación para llegar hasta este hotel. Cresa comenzó a llorar. Mamá me convenció. Ella decía que necesitábamos ese dinero. Me hizo creer que Lana se estaba quedando con algo que también nos pertenecía. Hubo una breve pausa. Entonces Thaddeus habló otra vez. Su voz era aún más fría. Acabo de pasar varias horas hablando con un especialista en finanzas. Ya sé lo del préstamo que sacaron usando el nombre de Lana. También sé que ese dinero terminó en una cuenta que tú escondías para cubrir todas esas deudas que nunca me contaste. Respiró profundamente antes de decir la frase que terminó de romperlo todo. Me mentiste durante mucho tiempo, Cresa. Ella empezó a llorar con más fuerza. Soy tu esposa. La respuesta llegó sin dudar. Eso ya quedó atrás. Se hizo un silencio. Después añadió. Mi abogado presentó hoy mismo la solicitud de divorcio. Además, el juez ya autorizó una medida temporal para que los niños permanezcan conmigo mientras todo se resuelve. Tú puedes irte a vivir con tu mamá. La grabación terminó ahí. Apagué el audio y permanecí unos segundos mirando el mar. No sentía alegría. Lo que tenía era una mezcla extraña de alivio y tristeza. Cresa había perdido a un esposo que la quería, una familia estable y una vida cómoda por seguir decisiones impulsivas y confiar en que nunca tendría consecuencias. Había crecido creyendo que siempre habría alguien dispuesto a resolverle los problemas. Pero esta vez la realidad la alcanzó. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi mamá. Normalmente habría dejado que la llamada se fuera al buzón. Pero esta vez contesté. No porque quisiera discutir, sino porque quería escuchar qué tenía que decir ahora que todo empezaba a derrumbarse. Ni siquiera esperó a que hablara. Destruiste la vida de tu hermana, gritó apenas respondí. Por tu culpa Thaddeus la echó de la casa. Por tu culpa perdió a sus hijos. La dejé hablar. Mientras ella gritaba, yo seguía escuchando el sonido tranquilo de las olas golpeando los pilotes de madera de la villa. Esperé hasta que se quedó sin aire. Entonces respondí con total calma. ¿Ya terminaste? Eso pareció enfurecerla todavía más. Te voy a demandar. Voy a quitarte todo lo que tienes. Manipulaste a Thaddeus. Tú provocaste todo esto. Respiré despacio antes de contestar. Mamá, yo no obligué a Cresa a engañar a su esposo. Hice una breve pausa. Tampoco la obligué a involucrarse en un plan para sacar cosas de la casa que pertenecía a la abuela. El silencio que siguió fue mucho más fuerte que cualquier grito. Yo no falsifiqué una firma para sacar un préstamo de $75,000 usando el nombre de otra persona. Lo único que hice fue venir a disfrutar unas vacaciones. Del otro lado de la línea escuché cómo empezaba a llorar. Como tantas veces antes, intentó colocarse en el papel de víctima. Te estás destruyendo a esta familia. Respondí con la misma tranquilidad. No fui yo quien destruyó nada. Lo único que hice fue sacar la verdad a la luz. Si ahora todo se está cayendo, es por las decisiones que ustedes tomaron. Ella volvió a recurrir a la frase que había repetido toda mi vida. Nos debes todo. Después de todo lo que hice por ti, tienes una deuda con esta familia. Sonreí con cansancio. No les debo nada. Pero quien sí tiene una deuda pendiente es la persona responsable de ese préstamo de $75,000. Hice una pequeña pausa antes de despedirme. Feliz Navidad, mamá.
Colgué la llamada. Después bloqueé su número. También bloqueé el de Cresa. Era el final de una etapa. Ya no podían usarme. Ya no podían culparme. Y tampoco podían esconderse detrás de las mentiras que habían construido durante tantos años. Sin embargo, todavía les quedaba algo. Su reputación. Mi mamá seguía siendo vista por muchas personas como una mujer ejemplar, siempre presente en la iglesia, participando en obras benéficas y aparentando ser una madre entregada. Esa imagen todavía seguía intacta. Y había llegado el momento de que también enfrentara la realidad. La mañana de Navidad amaneció espectacular en las Maldivas. El cielo estaba lleno de tonos dorados, rosas y naranjas que iluminaban el mar desde muy temprano. Pedí un desayuno abundante al servicio a la habitación, fruta fresca, huevos, pan recién horneado y una taza de té. Vestida con un sencillo traje blanco de lino, me sentía más tranquila y ligera que en muchos años. Encendí mi computadora y me senté frente al escritorio con vista al océano. En Boston eran exactamente las 8 de la mañana. Mientras muchas familias abrían regalos y compartían el desayuno navideño, la mía enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones. Pero todavía quedaba una última mentira por desmontar. La imagen pública de mi mamá. Durante años había construido una reputación impecable. Ante los demás era la madre sacrificada, la mujer amable de la iglesia y la voluntaria siempre dispuesta a ayudar. Esa apariencia le había servido para ganarse la confianza de muchas personas, conseguir apoyo cuando lo necesitaba y hacer que cualquiera que la cuestionara pareciera el problema. Abrí mi correo electrónico y preparé un nuevo mensaje. Con mucho cuidado fui agregando destinatarios en copia oculta. Incluía familiares cercanos y lejanos. También a Tatios. Por supuesto, a Ivander. Después añadí a varias personas que conocían muy bien a mi mamá, responsables de la iglesia donde colaboraba, miembros de organizaciones benéficas y otras personas que siempre la habían visto como alguien intachable. El asunto del correo era breve y directo. La verdad sobre la herencia de Odeya y las irregularidades financieras relacionadas con Rowena. No escribí un mensaje lleno de enojo. Tampoco hice acusaciones exageradas. Redacté todo con calma, de manera clara y ordenada, igual que lo haría al presentar un informe profesional basado en hechos y documentos. En ese correo no escribí opiniones ni ataques personales. Solo presenté información respaldada con documentos. Comencé diciendo: en los últimos días han circulado varias versiones falsas sobre mi salud, mi ausencia durante las fiestas y la herencia de mi abuela Odeya. Por respeto a todos ustedes, quiero compartir los hechos tal como aparecen en los documentos oficiales. Después organicé toda la información de forma clara. Primero hablé del préstamo. Adjunté los documentos donde aparecía que alguien había solicitado un crédito de $75,000 usando mis datos personales. También incluí los registros que mostraban a qué cuenta bancaria había llegado ese dinero. En el siguiente punto agregué los documentos relacionados con la herencia de mi abuela. Ahí se veía claramente quién había sido nombrado heredero de la Casa del Lago y del fondo que Odeya dejó preparado. También anexé la resolución del tribunal donde quedaba registrado que el intento de cambiar esa decisión no había prosperado. Después expliqué lo ocurrido con mi trabajo. Incluí la información relacionada con la llamada que recibió el Departamento de Recursos Humanos, donde alguien intentó hacer creer que yo atravesaba una situación personal muy delicada para afectar mi reputación profesional. Por último compartí una fotografía del cuaderno que Ivander había encontrado. En esas páginas aparecían anotaciones donde mi mamá llevaba un registro detallado de todo el dinero que, según ella, había gastado en sus hijos durante años. Cerré el mensaje con unas últimas líneas. No me alejé de mi familia por falta de cariño. Me alejé porque decidí dejar de aceptar situaciones que me hacían daño. Los asuntos legales seguirán su curso por las vías correspondientes. Les agradezco que respeten mi privacidad. Si alguien tiene dudas sobre la información compartida, confío en que las personas involucradas podrán ofrecer sus propias explicaciones. Me quedé unos segundos mirando el botón de enviar. Entonces recordé muchas cosas. La joven que celebró sola su graduación. Los años en los que usé mis ahorros para cuidar a mi abuela. Y aquella frase que mi mamá me repitió tantas veces.
No eres nada. Respiré hondo. Y envié el correo. En cuestión de segundos llegó a decenas de personas al mismo tiempo. Cerré la computadora, salí a la terraza y me lancé al agua cálida y cristalina. Nadé durante un buen rato. Con cada brazada sentía que iba dejando atrás años de culpa, miedo y silencio. Cuando regresé a la villa y revisé la aplicación segura, encontré varios mensajes de Ivander. El primero decía: Lana, esto fue enorme. Seguí leyendo. La tía Marta acaba de llamar muy enojada. El año pasado le prestó dinero a mamá porque le dijo que tú no habías querido ayudar con los gastos relacionados con la abuela. Después de ver los documentos, quiere que le devuelvan ese dinero de inmediato. Había más. También recibió un mensaje del pastor de la iglesia. Le pidió que deje temporalmente sus responsabilidades en el comité mientras revisan toda la situación. El último mensaje me hizo guardar silencio unos segundos. Mamá está sentada en el piso de la cocina. Ya no está gritando. Solo se quedó mirando la pared, sin decir una sola palabra. Ivander me envió un último mensaje. Mamá ya ni siquiera habla. Solo se queda sentada mirando al vacío. Y Cres está haciendo sus maletas. Tadius ya inició el proceso para que deje la casa, así que tendrá que quedarse por ahora en un hotel económico. Todo aquello que durante años parecía imposible finalmente se había derrumbado. La imagen perfecta desapareció. Las mentiras dejaron de sostenerse. No respondí de inmediato. Simplemente me quedé sentada bajo el sol, dejando que el agua salada se secara sobre mi piel. Durante mucho tiempo me hicieron creer que yo era el problema. Pero la verdad tiene algo especial. Puede tardar en salir, pero cuando aparece, termina poniendo cada cosa en su lugar. Los días que me quedaban en las Maldivas fueron exactamente lo que necesitaba. Leí varios libros. Disfruté de buena comida. Dormí más horas de las que había dormido en años. No revisé correos. No respondí llamadas. Solo me di el tiempo para recuperar la tranquilidad. Regresé a Boston el 2 de enero. La ciudad seguía cubierta de nieve y el frío era intenso. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, nada de eso me pesaba. Me sentía diferente. No solo por el descanso del viaje, sino porque había dejado atrás una etapa muy difícil de mi vida. Del aeropuerto fui directamente a la oficina. Entré como cualquier otro día. Algunos compañeros me miraban con curiosidad porque seguramente habían escuchado rumores sobre todo lo que había pasado. Yo simplemente los saludé con una sonrisa profesional y seguí caminando. Después fui al despacho de Baltasar. Le entregué el informe anual que había terminado antes de viajar. Lo revisó con atención durante varios minutos. Cuando terminó, cerró la carpeta, dejó sus lentes sobre el escritorio y levantó la vista. Recursos Humanos terminó la investigación sobre aquella llamada anónima. Esperé en silencio. Ya confirmamos que todo fue un intento de perjudicarte por parte de un familiar. Tu desempeño aquí nunca estuvo en duda y tu historial profesional sigue siendo impecable. Sentí un enorme alivio. Gracias. Pero Baltasar todavía no había terminado. Por primera vez desde que lo conocía, dejó escapar una ligera sonrisa. Además, la dirección revisó tu trabajo de los últimos años. Tu desempeño ha sido excelente y el manejo que hiciste de varias cuentas importantes fue determinante para la empresa. Hizo una pequeña pausa. A partir de hoy serás nuestra nueva directora de gestión de riesgos. Por un momento me quedé sin palabras. Era el ascenso más importante de toda mi carrera. Más responsabilidades. Más confianza. Y el reconocimiento por todo el esfuerzo que había puesto durante tantos años. En ese instante recordé todas las veces que mi mamá dijo que mi trabajo no tenía valor. Que yo no era nadie. Y entendí que esas palabras nunca habían definido quién era realmente. Al terminar la jornada tomé un automóvil hacia mi departamento. Antes de regresar había pedido al administrador del edificio que no compartiera información sobre mí con ninguna visita. Cuando salí del elevador y caminé por el pasillo, vi a una persona sentada frente a mi puerta. Tardé unos segundos en reconocerla. Era Rowena.
Se veía completamente distinta. Ya no estaba aquella mujer impecable que siempre cuidaba cada detalle de su apariencia. Su cabello estaba desarreglado. El abrigo que solía llevar con orgullo ahora lucía arrugado. Y las profundas ojeras dejaban claro que llevaba varios días sin descansar. En apenas unas semanas parecía haber envejecido muchos años. Al verme acercar, se puso lentamente de pie. Sus manos temblaban sin parar. Lana, dijo en voz muy baja. Era extraño escucharla así. Había desaparecido ese tono autoritario con el que siempre me hablaba. Ahora solo sonaba agotada y desesperada. Yo no me acerqué. No intenté abrazarla. Me detuve a unos pasos de distancia. ¿Qué haces aquí, Rowena? Al escuchar que la llamé por su nombre, bajó la mirada. Respiró hondo antes de hablar. Por favor, el banco me dio un ultimátum. Si no resuelvo lo del préstamo, voy a enfrentar problemas muy serios. En la iglesia ya no quieren que siga colaborando. Mis amistades dejaron de responderme. Lo perdí todo. Tú me quitaste todo. Negué con la cabeza. No. Yo no te quité nada. Mi voz sonó firme. Fueron tus propias decisiones las que te trajeron hasta aquí. Tú elegiste mentir. Tú elegiste engañar. Ahora solo estás enfrentando las consecuencias. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Soy tu madre, tienes que ayudarme. Tú tienes la herencia de Odelia. Puedes resolver esto. Por favor, haré lo que sea. Abrí mi bolso y saqué un sobre grande. Se lo entregué. Lo tomó con las manos temblorosas. ¿Qué es esto? Es un documento preparado por mi abogada. Esperé a que lo abriera. Ahí se establece que, a partir de este momento, no podrás volver a comunicarte conmigo, ni con mi trabajo, ni con ninguna persona relacionada con mi vida profesional. También deja constancia de que renuncias a cualquier reclamo futuro sobre la herencia de Odelia. Se quedó mirando las hojas sin decir una palabra. Después levantó la vista. ¿Y si lo firmo? La observé unos segundos antes de responder. Si lo firmas, mi abogada tomará en cuenta esa decisión dentro del proceso que ya está en curso. Después, las instituciones correspondientes seguirán manejando el resto conforme a la ley. Las fuerzas parecieron abandonarla. Abrazó el sobre contra su pecho y comenzó a llorar. Por primera vez entendía que ya no podía controlar la situación. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me odias tanto? Respiré despacio. No te odio. Hice una breve pausa. Lo único que hice fue dejar de permitir que me siguieras usando. Son dos cosas muy diferentes. Volví a abrir mi bolso. Esta vez saqué una hoja doblada y ya bastante antigua. Se la extendí. Antes de irte, hay algo que deberías leer. Lo encontraron dentro de las pertenencias que la abuela Odelia había dejado guardadas. Tomó el papel con cuidado y lo abrió lentamente. Yo ya conocía su contenido. Era una carta escrita por mi abuela. En ella explicaba que años atrás había descubierto la desaparición de una importante cantidad de dinero perteneciente a la familia y que siempre supo quién había sido responsable. También decía que, por ese motivo, decidió dejar su herencia a la persona en quien realmente confiaba. Mientras avanzaba en la lectura, vi cómo su expresión cambiaba por completo. El color desapareció de su rostro. Intentó decir algo. Abrió la boca varias veces, como si buscara una explicación o una nueva excusa. Pero esta vez no encontró ninguna palabra. Por primera vez en mucho tiempo. El silencio decía mucho más que cualquier mentira. La verdad finalmente la había alcanzado. Durante años logró esconder muchas cosas, pero ya no tenía dónde escapar. La carta resbaló de sus manos y cayó al piso. Se dio la vuelta lentamente. Con los hombros caídos, caminó hacia el elevador sin decir una sola palabra. No volteó a verme. Yo recogí la carta, abrí la puerta de mi departamento y entré. Al cerrar detrás de mí, sentí una paz que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Por fin todo había terminado. 6 meses después. Ya era julio.
Estaba sentada en el porche de la casa del lago que había pertenecido a mi abuela Odelia. El aire olía a pinos y al agua del lago. Ese lugar ahora era mi hogar, no solo porque los documentos lo dijeran, sino porque realmente sentía que pertenecía ahí. Había renovado la cocina, pintado las paredes de blanco y conservado la vieja mecedora favorita de mi abuela exactamente donde siempre estuvo, mirando hacia el agua. Poco después llegó un automóvil. Ivander bajó con una caja de cervezas artesanales y una enorme sonrisa. Se veía completamente diferente. Más tranquilo. Más ligero. Después de todo lo ocurrido decidió dejar el trabajo que no lo hacía feliz y abrir su propia empresa de consultoría en logística. Las cosas le estaban saliendo muy bien. Subió al porche, me entregó una cerveza bien fría y levantó la botella. Por la libertad. Sonreí. Por la libertad. Chocamos las botellas y nos quedamos un rato contemplando el lago en silencio. Ya casi nunca hablábamos de nuestra familia. Pero, de vez en cuando, alguno mencionaba cómo habían terminado las cosas. Después de unos minutos, Ivander comentó: Vi a Cresa la semana pasada. Lo miré sin decir nada. Ahora vive en un departamento muy pequeño. Consiguió trabajo atendiendo mesas y trata de salir adelante. Tadeusz se quedó con el cuidado principal de los niños y ella solo puede verlos en ciertos momentos. Y Mark desapareció de su vida desde hace mucho. Asentí en silencio. Por un instante sentí un poco de tristeza. Pero esa sensación pasó rápido. Cada decisión tiene consecuencias. Después pregunté: ¿Y mamá? Ivander soltó una risa breve, más de incredulidad que de burla. Tuvo que vender la casa para resolver sus problemas económicos. Ahora vive en un departamento muy sencillo. También dejó de participar en la iglesia y consiguió trabajo como cajera en un supermercado. A veces intenta contar su versión de la historia, pero casi nadie le presta atención. Volví a mirar el lago. Pensé en aquella mujer que tantas veces me dijo que yo no valía nada. Que mi vida no tenía sentido. Y entendí que, al final, nunca necesitaba demostrarle nada. Ivander rompió el silencio. ¿Alguna vez te has sentido culpable? Pensé unos segundos antes de responder. Recordé el viaje. Recordé todas las decisiones difíciles que tuve que tomar. Y también recordé el momento en que decidí dejar de vivir con miedo. Negué con la cabeza. No. Mi voz fue tranquila, pero segura. No hice nada malo. Lo único que hice fue dejar de permitir que otras personas siguieran haciéndome daño. Me recargué en la vieja mecedora de mi abuela mientras la brisa movía suavemente los árboles. Durante mucho tiempo escuché que la familia debía estar por encima de todo. Que siempre había que perdonar. Que por compartir la misma sangre uno debía soportarlo todo. Pero aprendí que esas ideas también pueden ser usadas para justificar el abuso cuando alguien se aprovecha de ellas. Nadie debería sentirse obligado a vivir cargando culpas que no le pertenecen. Ese día entendí algo que jamás volvería a olvidar. Elegir la paz también es una forma de cuidar de uno mismo. Y yo ya no estaba dispuesta a renunciar a ella. Hoy tengo 34 años. Trabajo como directora de gestión de riesgos en una importante empresa financiera. Tengo una casa frente al lago que ahora es mía y también cuento con una estabilidad económica que construí con años de esfuerzo. Pero, si soy sincera, lo más valioso que tengo no es el dinero. Es la paz. Mi teléfono ya no suena con exigencias ni chantajes. Las fiestas dejaron de ser días llenos de estrés, discusiones o responsabilidades que nunca me correspondían. Ahora soy yo quien decide a quién le regalo mi tiempo, mi energía y mi cariño. Con el tiempo entendí que la familia no siempre es la gente con la que compartes sangre. La verdadera familia es la que respeta tus límites, celebra tus logros y jamás intenta convencerte de que no vales nada. Esa tarde, Ivander y yo terminamos nuestras cervezas mientras el sol desaparecía detrás del lago, pintando el agua de tonos dorados. Encendimos el asador, pusimos música y nos la pasamos riendo durante horas. Sin duda fue uno de los mejores veranos de mi vida. Y si tú estás escuchando esta historia porque muchas cosas te resultan familiares,
Si eres esa persona a la que solo buscan cuando necesitan dinero, un favor o que resuelvas los problemas de todos. Si sientes que minimizan tus logros y siempre resaltan tus errores, quiero decirte algo. No estás obligado a sacrificar tu tranquilidad para complacer a los demás. No le debes tu salud mental a nadie. Tampoco tu futuro. Alejarte de una relación que te hace daño no te convierte en una mala persona. A veces, la decisión más difícil también es la más sana. Habrá personas que te llamen egoísta. Otras inventarán historias sobre ti para hacerte quedar mal. Pero la tranquilidad que encuentras cuando dejas atrás un ambiente tóxico vale mucho más que cualquier opinión ajena. Hasta el día de hoy, algunos familiares siguen hablando de mí. Dicen que fui demasiado dura. Que debí perdonar y seguir como si nada. Que una buena hija nunca habría tomado esas decisiones. Yo lo veo diferente. Prefiero que algunos me juzguen por haber puesto límites, antes que seguir viviendo una vida donde yo era la única que siempre perdía. Y ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que actué demasiado lejos de lo correcto o piensas que simplemente hice lo necesario para proteger mi vida y mi tranquilidad? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu punto de vista. Si esta historia te hizo reflexionar o conectaste con alguna parte de ella, apóyame dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte las próximas historias. Todavía quedan muchas por contar. Historias de personas que aprendieron a ponerse en primer lugar y recuperaron la paz que durante años creyeron imposible. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Y nunca olvides algo muy importante. También mereces elegirte a ti.